José Uced, politólogo e investigador de la ciudad de Rosario. Un gusto que estés en el programa. Un gusto estar acá, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea era charlar con vos sobre estas elecciones que transcurrieron del 29 de junio próximo pasado, las elecciones generales de la provincia de Santa Fe, que hablan de una exigua participación de la población, 48,3 en Rosario, por ejemplo. Sí. Y la pregunta es si esto es un fenómeno que se viene dando a nivel nacional, que tiene más que ver con lo general, a distancia de lo que sucedió en otras provincias, o es algo propio acá de Rosario y de Santa Fe, porque me parece que está, no sé qué pensás vos, pero está siendo puesto en cuestión el mismo sistema democrático institucional. Sí, con respecto a eso, por ahí quería, porque uno puede decir que hay una baja participación, pero hay que ver, es relativo a qué, digamos. En relación a la participación que hubo en otras elecciones locales, cuando digo local digo provincial, de otras provincias, es más o menos parecida a la participación. Fue baja en todas las elecciones que hubo en todo el 2025. Fue baja la participación. Si uno lo compara con la participación que hubo en las elecciones legislativas locales, digamos, a concejales de Santa Fe en el 2021, que es una buena forma de compararlo, hubo un 9% menos de participación. O sea que es baja también la participación. Y también, digamos, está buena la comparación, estuve viendo algunos números, que también se habla mucho de la baja participación en Rosario, porque los referentes, los máximos, los candidatos principales en la ciudad de Rosario hicieron referencia a eso antes y después de las elecciones generales y de las PASO también, pero es algo que pasó en toda la provincia. Y es algo, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe votó menos gente que en la ciudad de Rosario, en términos de porcentaje del padrón, y en localidades como Venado Tuerto también hubo una baja participación, digamos, a pesar de que hay una gestión que tiene un gran impulso y sacó un resultado muy fuerte en la ciudad de Venado Tuerto, el oficialismo, digamos, local de la ciudad. O sea que sí, hay una baja participación y los factores son muchos. La cuestión climática para mí fue importante porque todos los que fuimos a votar ese día, sobre todo en la ciudad de Rosario, fue terrible el frío que hacía. No obstante te matizo, los bares estaban llenos, bares a esa hora, bares y restaurantes estaban llenos, y plazas, hasta si uno quiere. Es un claro, yo vi poco movimiento y lo digo también porque muchos referentes políticos hicieron referencia a eso. Claro. El gobernador Puyaro hizo referencia a que había elecciones que ya estaban sentenciadas en las PASO, entonces la gente no fue a votar por eso, y aparte es real porque es real en el sentido de que hubo menos participación en las generales que en las PASO, que eso nunca había pasado, es raro, digamos. Pero bueno, también, digamos, esto es cuando uno analiza los números y las cosas que dijeron los protagonistas de las elecciones, pero también hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el contexto actual, económico, esta cuestión que se habla siempre de la crisis de representación, pero algo que se viene hablando hace bastante. Voy a expresarlo en términos así llanos, hay una onda antipolítica, digamos, que ha calado profundo en la población, porque a ver, Milei no viene una nave espacial, ¿no? Y justamente llegó con un discurso antipolítica. Después lo que está haciendo desde su asunción es otra cosa. Llegó con un discurso que cuestionaba de plano la clase política, la casta, digamos. Sí, yo creo que sí, desde el gobierno nacional por ahí se impulsa eso y puede ser, pero yo no creo tanto en que la gente no le interese la política, ni tampoco creo que haya una crisis de representación. Para mí hay dos cosas fundamentales, que es, primero que ojo con caer en esta trampa de comparar una elección local con una elección nacional, que por ahí la gente cree que votar concejales no tiene mucho sentido, porque a veces ni saben lo que hace un concejal. No es lo mismo que cuando se elige, cuando se elige intendente. Para mí la participación en octubre, esto es algo que arriesgo yo, va a ser más alta de la que hubo ahora. Y otra cosa fundamental que viene pasando acá, ya me pongo más en politólogo, me voy por ahí un poco más también en análisis más histórico, sociológico, que tiene que ver con que en las últimas elecciones, diríamos desde el 2015 hasta ahora, se vota en contra de. Entonces, si vos en una elección local de concejales no tenés algo que te mueva a votar en contra de tal candidato, de tal oficialismo, tal gobierno, quizá la gente no va a votar.
No, Entonces, no obstante, te matizo esto nuevamente, José. sí, Alear había puesto, Alear es Milei en Rosario. O sea, sí. si uno quería, podía ser anti, y bueno, la Bayrú directamente era Harkin y era Puyaro. O sea, si uno quería, podía votar contra eso. Podía hacer esa asociación Sí, mental. puede ser, pero yo creo que no lo ve, que la gente sabe que votar concejal, digamos, no le ve tanta utilidad a que Monteverde gane en Rosario y eso traducido en un voto en contra de Milei. Claro. Yo lo veo así, digamos, obviamente que Monteverde dijo, le ganamos a Milei, a Harkin y a Puyaro, pero digo, yo creo que las elecciones nacionales van a ser distintas, digamos. Y ni hablar las elecciones del 2027. Y tiene que ver con lo que decía Daniel antes, que la cuestión de que el gobierno de Milei para mí hoy sigue estando en la cresta de la ola, en términos de legitimidad. Hoy le está yendo bien, perdón. Sí, sigue estando en la cresta de la ola y tiene que ver con un montón de cuestiones económicas, fundamentalmente con el tema de la baja de la inflación, digamos, del ritmo inflacionario, que obviamente que después es discutible, digamos, la herramienta que utilizó para eso, a costa de qué, que se está viendo en términos de despido y lo que sea, pero hay algo que yo digo siempre, que por ahí muchos me cargan, y el tema de que los precios no aumenten todos los días, que el dólar esté quieto, lo decimos ahora y capaz que puede pasar cualquier cosa, pero digo, eso hace que el gobierno de Milei tenga legitimidad, porque hay que tener en cuenta que fue votado fundamentalmente por una cuestión económica, sí, el haber, en un contexto inflacionario muy alto. El haber equilibrado la macroeconomía. Digamos. Claro, y otra cosa que vuelvo a rescatar que decía Daniel recién, que una cosa es lo que se vive hoy a mitad de año del 2025 y otra cosa del 2026 cuando la gente ya empiece lentamente a olvidarse del gobierno de Alberto y el gobierno de Massa como ministro de Economía. Hoy estamos como a la mitad del río, digamos, en ese sentido. Yo siempre digo esto, estamos como una especie de, no de limbo, la palabra no es limbo, de trance hacia algo que va a venir después. Los que votaron en contra de Milei dicen que estamos en un trance a algo mucho peor, obviamente. Los que votaron a Milei y siguen con expectativas creen que estamos en un momento de trance hacia algo mucho mejor. Bueno, cuando salgamos de este trance en el que estamos, hay que ver qué pasa, digamos, si la persona que votó a Milei sigue pensando igual. Y esto lo digo en términos, digamos, objetivos de los datos, porque los datos en términos de empleo y de salario real son malos. Ahora, eso es real. Pensemos por la positiva. ¿Cómo fortalecer este sistema democrático institucional? Y disculpame que sí. con lo mismo, pero a la gente le da la impresión de que la democracia funciona cada 2 años. Cada 2 años, que quizás es el momento más importante de la democracia, el voto, digamos, ¿no? Pero los 365 días del año vivimos en un régimen democrático, o en teoría, ¿no? Es como que la democracia no le llega. Entonces uno no va a defender, uno recuerda por ahí la mancha de defensa de la democracia, uno va a defender lo que no conoces. O nunca te dio ningún beneficio. Sí, es verdad. Yo ahí quiero rescatar una cosa. Primero, que todos los candidatos en Rosario y en Santa Fe hablaron antes y después, lo dije antes, de la importancia de la participación. Uno lo puede entender en términos de intereses particulares, que la gente vaya a votar, porque ellos deben saber que si la gente va a votar tiene más chance el oficialismo, la oposición, lo que sea, pero me parece importante que los protagonistas llamen a la gente a votar. Eso lo quiero rescatar. Y otra cosa es que la gente quizá no va a votar porque no se siente interpelada y porque hubo un fracaso de los gobiernos anteriores en términos, digamos, provincial y nacional. Entonces la gente es como que, digo, si hay un fracaso del gobierno en la gestión, que sobre todo se siente en lo económico, eso es lo más importante, y es difícil que la gente se vuelva a enamorar, porque también hay mucha gente que quizá votó al gobierno de Milei, pero fue un voto como diciendo, bueno, lo voto y nada más, y después me desentiendo, digamos. Bien. La política tiene que volver a enamorar, digamos, esto lo dicen todos. No sé cómo, yo no soy un dirigente político. Hay que ver cómo lo hacen. José, muchas gracias. De nada, muchas gracias por la invitación.